Ahí está. ¿Está grabando ahí, verdad? Sí, ahí está grabando. Bueno, vamos a hablar en esta unidad 6 de la teoría del cumplimiento directo. Y cuando hablábamos de cumplimiento directo hablábamos de la obligación, ¿verdad? Del interés, en este caso del acreedor al momento de la celebración del acto, que tiene como consecuencia el nacimiento de la relación obligatoria, ¿verdad? Vamos a revisar primero la noción. Dice, breve introducción. El fin de las obligaciones contraídas por las partes es el cumplimiento de las mismas. Por supuesto, si yo celebro un contrato, de vuelta voy a usar el ejemplo recurrentemente, ¿verdad? De prestación de servicio con Karen para que ella me haga mi liquidación de IVA todos los meses. Yo lo que quiero es mi liquidación para poder pagar mi impuesto. Eso es lo que yo quiero. Pero pueden darse dos escenarios, dice, en el marco de esa relación obligatoria. El cumplimiento de la obligación y el incumplimiento de la obligación. O sea, Karen puede cumplir con su prestación, pero también puede incumplir con la prestación. Y cuando hablamos de cumplimiento directo, dice, hablamos de un cumplimiento in natura o especie, que puede ser ejecutada por un deudor o un tercero. Claro, un tercero también puede cumplir con la obligación. Y a su vez el cumplimiento puede ser voluntario o puede ser forzoso también, como decíamos hace rato, ¿verdad? Dábamos el ejemplo de Juan Esteban, que quitó el préstamo de la cooperativa. Si Juan Esteban no puede cumplir con el pago de la cuota ese mes, un tercero, yo me puedo pagar la cuota, no hay problema. O Juan Esteban puede pagar también la cuota de ese mes. O sea, tanto yo como Juan Esteban podemos pagar la cuota de su propio préstamo, podemos cumplir con la prestación. Ahora, si la obligación es personalísima, es intuitu personae, ahí no. Y a su vez la ejecución de esa prestación puede ser voluntaria. Juan Esteban, sin que se le reclame, se fue a pagar. O fue forzosa. El Estado le obligó a Juan Esteban que cumpla. Cuando hablamos de ejecución voluntaria, dice, es el modo normal de cumplimiento de la obligación. La persona se va y cumple con su parte del contrato, el deudor. Se cumple voluntariamente, sin necesidad de utilizar la fuerza. Es la muerte natural de la obligación. Por supuesto, si Juan Esteban paga el crédito que tenía que pagar el 5 y paga el 5, ¿qué le va a reclamar la cooperativa? Nada. Él cumplió voluntariamente, sin que nadie le pegue un telefonazo, él se va a pagar su cuota. No hay nada que reclamar. Muere la obligación. Ahora, cuando hablamos de ejecución forzosa, es cuando Juan Esteban no se fue a pagar voluntariamente su deuda. Se niega a cumplir con la obligación voluntariamente. Si existe demora, hablamos de una mora. Artículo 424. Vamos un poco al 424 a ver qué dice. 424. Dice, en las obligaciones a plazo, la mora se produce por el solo vencimiento de aquel. O sea, cuando vence el plazo, ya estás en mora. Si el plazo no estuviera expresamente convenido, pero resultare de la naturaleza y circunstancia de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora. Debe un ejemplo. Si yo le contrato a un sastre para que me haga un traje para mi colación es el 30 de diciembre, y termina el traje el 5 de enero del año siguiente. No pusimos una fecha, pero era antes de la colación, por supuesto, porque para eso le pedí el traje. Ahí ya está en mora. Si no hubiere plazo, el juez a pedido de parte lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular acciones
de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada en la sentencia para el cumplimiento de la obligación. Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, dice, el deudor deberá probar que no le es imputable. Él no sabía que el traje era para la colación y no tenía un plazo tampoco. Por lo tanto, no es imputable mora. Si la obligación deriva de un hecho ilícito, la mora se producirá sin interpelación. Bueno, eso en cuanto a la mora. Quería hablar más de eso, ¿verdad? Seguimos, porque estamos hablando de la ejecución forzosa, no voluntaria por parte del deudor. El acreedor se encuentra facultado a exigir el cumplimiento por medio de la fuerza, utilizando las herramientas y o recursos que la ley pone a su disposición a través de los órganos del Estado. Tiende a que la prestación se cumpla directamente, ya sea por el deudor o por un tercero. Entonces yo le intimo a Juan Esteban, si en el plazo perentorio de dos días no procedes a pagar tu cuota, te vamos a abrir un juicio ejecutivo por cobro de guaraníes. A ella le doy intervención al Estado. Eso se llama ejecución forzosa. O me pagas voluntariamente o un juez te va a obligar a que me pagues. Eso es ejecución forzosa de la obligación. Porque lo que quiere al final el acreedor es cobrar la cuota del crédito, suponiendo que el contrato sea de crédito, ¿verdad? Ejecución por el deudor. ¿Qué pasa si el deudor cumple con su parte? Si el deudor cumple con la prestación. Si la obligación es de dar. Si fuese necesario, el acreedor puede hacer uso de la fuerza a fin de que el deudor entregue lo que es debido. Si consiste en suma de dinero, se procederá al embargo de los bienes. Basta que la cosa exista y se halle en poder del deudor para que la misma pueda ser reclamada. O sea, si yo retiro un auto de la playa y no pago la cuota, en las obligaciones de dar una suma de dinero, por ejemplo, entonces el acreedor hace uso de la fuerza, ordena el embargo, el secuestro del vehículo. Se establecen en dar cosa cierta, dar cosa incierta y dar suma de dinero. Por eso hablamos de ejecución forzosa. El deudor pues tiene la obligación de cumplir con la prestación, objeto de interés del acreedor. Y como decíamos, puede cumplir de manera voluntaria si es que se va a pagar sin que nadie le reclame, o forzosa si es que tiene que intervenir una autoridad judicial para obligar a que se cumpla ese pago. Si vos no pagas tu cuenta, te va a venir una citación a reconocer tu firma y un juicio ejecutivo de cobro de guaraníes. Si vos no pagas la cuota de tu auto en Garden, te van a quitar el auto. Eso es ejecución forzosa. Exacto. Esa es la ejecución forzosa. Te obligan a que pagues. En las obligaciones de hacer, no es posible imponer el cumplimiento coactivo del deudor por dos cuestiones. Yo no le puedo obligar a Karen a que me haga la liquidación de IVA. Con violencia. No le puedo poner una pistola en la cabeza y decirle, me hace la liquidación. De poder obligar el cumplimiento, lo más probable es que los resultados obtenidos no sean los esperados. Por eso es importante que el objeto de la prestación sea susceptible de apreciación patrimonial, pecuniaria. Si la obligación fuese susceptible de cumplimiento por un tercero, sin perjuicio del derecho del acreedor, no habría inconveniente con que la ejecución se llevara a cabo. Claro.
Karen me dice, espera, Ana, va a ser Reina, te va a hacer la liquidación, me dice. Que es la hermana de Karen, ¿verdad? Y bueno, siempre y cuando me envíe la liquidación no hay problema. Si el hecho resulta imposible sin culpa del deudor, la obligación se extingue y el deudor debe restituir lo recibido. Karen se internó y no puede hacer la liquidación del IVA. Está accidentada. Entonces, si yo ya le pagué sus honorarios, tiene que devolverme la plata que le pagué. Debe restituir lo recibido. Si el hecho resulta imposible, sin culpa del deudor, o sea, si Karen no me puede dar la liquidación de IVA porque está internada, la obligación se extingue y el deudor debe restituir lo recibido. Si el deudor recibió el honorario ya, tiene que devolver y ahí se extingue la obligación. Si la obligación no fuera susceptible de cumplimiento por un tercero, por ejemplo, las obligaciones intuito personales, yo quiero que Rodolfo Ángel se me haga el surubí y nadie más que él, por haberse contratado al deudor por sus aptitudes personales y este no pudiese o quisiese cumplirla, no cabe más que la indemnización. En el caso de Karen, bueno, Reina también puede hacer la liquidación de mi IVA, no hay problema, yo puedo aceptar. Pero yo quiero que el surubí me haga Rodolfo Ángel, si nadie hace el surubí como él. Y si no quiere hacer o no puede hacer, se me tiene que indemnizar. Por eso hablamos de un cumplimiento anormal, indirecto. Indemnización por daños y perjuicios. En las obligaciones de no hacer, si el deudor dejara de abstenerse o hiciera lo que se obligó a no hacer, lo hecho deberá ser destruido a su costa. El tema de la casa. El ejemplo de la casa, la verdad que resulta, yo le entiendo al profesor a veces cuando resulta complejo dar ejemplos sobre este tipo de obligaciones de no hacer. Si vos te obligaste a no construir una casa en ese terreno y construiste la casa, tenés que destruir la casa y el costo de la destrucción lo absorbes vos. En caso que la destrucción no fuese posible, procederá a la pertinente indemnización. Que es en el caso, entiendo yo por lo menos particularmente, me puedo equivocar, pero entiendo que es así, en el caso de las cláusulas de confidencialidad. Claro, si yo abrí la boca y tenía que estar callado, y con eso causé un perjuicio patrimonial a la empresa porque revelé secretos, entonces la empresa deberá calcular qué daño patrimonial ocasioné y bueno, tengo que indemnizar a la empresa, ¿verdad? Porque abrí la boca. Ejecución por un tercero. El acreedor se encuentra asistido legalmente para procurar por otro la prestación que le es debida. Todos los gastos que devienen del cumplimiento por parte del tercero correrán por cuenta del deudor. Casos en los que procede, este es el caso de Reina y de Karen que mencioné hace un rato, ¿verdad? En las obligaciones de hacer que no sean de carácter intuito personal, en las obligaciones de dar cosas inciertas o de género, o sea, cosas genéricas, vino, trigo, no cosas específicas. En las obligaciones de cosas ciertas cuando la cosa se halle en poder de un tercero. En esta o bajo estas obligaciones sí un tercero puede cumplir con la obligación que era del deudor. Y el ejemplo que se me ocurre es el ejemplo del crédito, ¿verdad? O el ejemplo del servicio de contabilidad. Si Juan Esteban ese mes no le puede pagar a la cooperativa, me voy a pagar yo su deuda, no hay problema. Contarle que se cumpla la obligación. Si ese mes Karen no me puede hacer la liquidación de mi IVA porque está internada, hace su hermana y me envía, no hay problema. Satisfizo la obligación, la prestación. Cumpliste con la prestación. En este caso su hermana, que es un tercero. Ella no está obligada, pero cumplió con la prestación.
como trabaja conmigo, es parte Claro, de- trabaja contigo. Ahora, si yo contraté a Rodolfo Ángel para que me haga el surubí y solo él y nadie más que él puede hacer ese surubí, ahí sí se me tiene que indemnizar. No es posible que un tercero cumpla con la obligación. Porque la obligación es intuito personal, persona específica porque tiene cualidades especiales. Y pongo el ejemplo del fútbol, ¿verdad? Si yo le contrato a Cristiano Ronaldo para que me juegue la final de la Champions, él tiene que- y eso es intuito personal, no hay nadie más que él que pueda tener ese talento, esas cualidades. Y si no puede jugar, tiene que indemnizar. En el caso que se haya obligado a jugar, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos esta unidad número 6. No sé si hay consultas, algo que no haya quedado claro. Siempre cuando hablamos de cumplimiento voluntario, es cuando el deudor cumple con su obligación sin que nadie le reclame. Cuando hablamos de cumplimiento forzoso, es cuando se aplica la fuerza ya. Entra el Estado a forzar. Juicio ejecutivo, embargo, intimación de pago. Y cuando hablamos de cumplimiento indirecto, hablamos de indemnización de daños y perjuicios. Cuando hablamos de cumplimiento de un tercero, es cuando un tercero puede satisfacer con la obligación. Perdón, puede satisfacer la prestación. Esas son las cuestiones importantes, ¿verdad? Bueno.